¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de este Expreso, me salió re bien hablado, Expreso Nocturno, dándole la bienvenida ya al miércoles, iniciando el miércoles, aquí desde Rufino por Radio GPS. Mi nombre es Rodrigo Jiménez y acá es el tiempo de distendernos, a veces sí, a veces no, con esta propuesta que es para generar algunos disparadores sobre algunos temas, como les decía, algunos para divertirse, reírnos un rato, relajarnos, otros por ahí un poco más complicados y otros que tienen que ver con cuestiones que por ahí a uno siempre le rondan en la cabeza. Y este no es ningún tema original, debo reconocerlo más. Hace poquito, creo que fue en el programa del lunes, se trató en Data Clave, en el stream de Carnaval, que nosotros compartimos con ustedes en el programa de Mauro Federico. Y es esto que surge, ¿qué pasa cuando alguien te gusta mucho lo que hace? Me refiero a referentes de la cultura, de la actuación, de la música. Pero lo escuchás hablar de política, te querés matar. O lo empezás a putear. Perdón que lo diga así, pero ¿para qué vamos a andar con vueltas con el vocabulario? A ver, algunos no te van a sorprender, porque incluso ya fallecieron sus posiciones políticas. Y va a haber para todos los gustos, Por ejemplo, yo reconozco que tengo cero ficción en cuanto a lecturas. A mí me gustan, sí, las ciencias sociales en general, ensayos, biografías, pero jamás leí una novela entera. Y la poca ficción que leí fue o pasatista, tipo cuentos del Negro Fontana Rosa, que son de una página como mucho, o no, perdón, sí, una hoja y media, cosas así, pero así, literatura profunda de ficción, jamás. Pero de verdad, a mí me preguntás, citame algo de Sábato, citame algo de Borges, o decime un libro, sí, el Aleph, porque escuché que hizo el Aleph, Sábato sobre héroes y tumbas, y capaz que esté metiendo en la pata, el túnel, sí, los 100 años de Soledad García Márquez son famosísimos, yo no conozco una página. ¿A qué voy con esto? Digo, no nos sorprenden. Y uno sabe, por eso lo digo, no necesitas ser futbolero para saber lo que es Messi o lo que fue Maradona, Cruyff. Uno sabe lo que es Borges. Y bueno, te pones a analizar la obra de Borges, no, pero era medio conservador, de derecha, más allá que alguna vez fue afiliado al Partido Comunista. Bioy Casares lo mismo. ¿Me preguntás? Ahí sí me mataste. No me preguntes nada de Bioy Casares porque no tengo idea. No sé, Vargas Llosa, que de Vargas Llosa digamos que se dio vuelta, era uno de los que representaban, si se quiere, el progresismo, la izquierda latinoamericana dentro de la cultura, y bueno, ya hace décadas, un par de décadas que se fue para el otro lado. Podemos entrar en el mundo de la actuación, de la música. Yo no creo que haya alguien de derecha o nadie de derecha, conservador o lo que fuera, que no le gusten artistas o algunas canciones que no tienen nada que ver con lo político, de, no sé, Gieco, Víctor Heredia, Serrat, hasta algunas de Silvio Rodríguez, que son muy dulces, o Milanés. Capaz que del prejuicio no lo escuchan, o lo escuchaban hasta que se manifestaron. Bueno, Silvio Rodríguez, todos los ejemplos que nombré, ninguno es sorpresa. Pero digo, y podemos nombrar muchísimos artistas más y ejemplos que ya tenemos tiempo ahora para hacerlo. Porque una pregunta vuelve y una otra vez, sobre todo cuando la cultura se cruza con la política. ¿Podemos separar la obra del autor? ¿Podemos disfrutar de una canción, un libro, una película sin pensar en lo que esa persona piensa, dice o milita? Antes la respuesta parecía sencilla: el artista crea, el público consume y la vida privada quedaba en un segundo plano. Pero esto empezó a cambiar cuando los artistas dejaron de ser figuras lejanas
y comenzaron a expresarse todo el tiempo, opinar, tomar partido, firmar manifiestos, apoyar causas o gobiernos. Esto es de larga data en realidad, y era mucho más profundo incluso que ahora. En los 70, 60, 70, no solo en Argentina, en Latinoamérica, esto de manifestarse del artista como referente político, en una sociedad que digamos también estaba más politizada en general. Artistas que pagaron caro en nuestro país esos posicionamientos, con la detención, con el exilio y en el peor de los casos, digo artistas como intelectuales, lo que fuera, con su vida. Actores que hoy en día tienen un posicionamiento, si se quiere, más hacia la derecha, y hay que decir que en la época de la dictadura tuvieron un compromiso enorme, y hay que reconocerlo por sus colegas que la pasaron mal. Por ejemplo, el caso de Luis Brandoni. El que escucha hoy a Luis Brandoni y no coincide en nada, tiene que saber eso también. Después, bueno, los años le fueron dando otra visión de la política o ideológica, o quizás el rechazo a, como suele suceder. Por supuesto, no escuchamos solo una canción, escuchamos lo que el músico dijo en una entrevista, lo que tuiteó, quién apoyó, qué defendió, qué justificó. Y ahí aparece la incomodidad. ¿Qué hacemos cuando la obra nos encanta pero la persona nos genera rechazo? ¿Y cuáles son los límites? Ahora la polémica está centrada en el chaqueño palavecino. Hasta el día anterior yo calculo que hay un montón de gente que lo escuchaba y le encantaba. Porque a partir de que cantó con Milei en Jesús María empezaron a surgir, no, pero miren, además el chaqueño se apropió de tierras en tal lado, el chaqueño esto, lo otro. Y quizás hasta el día anterior, no sé. Y otra cosa, ¿cuántos por ahí lo defenestran y ahora lo empiezan a escuchar en secreto? Porque también está eso, ¿no? Me voy a hacer el tonto, sí, el chaqueño es, no, el chaqueño lo otro, pero no puedo dejar de escucharlo, entonces ¿qué hago? Lo escucho en un lugar donde nadie me juzgue. Nadie de los que piensan como yo y lo repudian, a eso me refiero. Pero bueno, voy a los casos actuales. Lali Espósito, destrozada por el propio presidente, o María Becerra, con ese juego de palabras de BCRA o depósito. Y es más, con todo cariño y respeto, obvio, ni siquiera estamos hablando de referentes de la canción como los que había en los 60 y en los 70, que cada canción era un himno de lucha, si se quiere, más allá que eso lo alternaba con canciones más románticas, canciones más cotidianas, hasta divertidas, si se quiere, o pasatistas, pero bueno, puede pasar también en la actualidad, aunque repito, por ahí los artistas con más compromiso, no estoy diciendo que los más nuevos no lo tengan, con más compromiso hasta en su letra, son los que todavía están vigentes de aquella época, porque en general hay una despolitización total. O por ahí ya encasillar a algún artista por una declaración, porque dice, no me gusta este gobierno, listo, es de derecha, no me gusta tal gobierno, listo. Y no es tan así tampoco. Me parece que hay mucho que tenemos para hablar. Y por eso la pregunta está planteada. ¿Qué hacemos cuando la obra nos encanta, pero la persona nos genera rechazo? Esto es Expreso Nocturno. Comunicate al 3382 490940 y deja justamente tu opinión al respecto.
A ver, hay un punto clave a tener en cuenta. El artista, el escritor, en cuanto a artista, sea actor, sea músico, el escritor, cualquier persona del ámbito de la cultura, antes que nada ciudadano, vota, opina, tiene ideología. El problema no es que se expresen, sino el lugar que ocupa esa expresión. Cuando alguien tiene llegada masiva, millones de seguidores y una voz amplificada, su opinión deja de ser solo personal y se vuelve influyente. Ya no es lo mismo que yo de mi posición política, que puede llegar a influir, sí, por ahí la gente te respeta intelectualmente, qué sé yo, o lo que decís, que te lo diga alguien que llena estadios. Yo, a mí particularmente no me gusta, no me disgusta, pero no me gusta tampoco, es más, no te puedo nombrar ni 3 canciones. Lali Espósito hoy en día es un artista, y no la estoy comparando con nadie, que te llena la cancha de River en 15 minutos que pongan a la venta las entradas. A ver, el chaqueño palavecino, o lo vamos a negar. Lo taquillero que es Francella. Yo no vi lo último Francella, Homo Argentum, pero yo a Francella me encanta. Más allá de los contenidos, pues después nos metemos en el tema de lo que hoy no estaría bien, que esto es lo otro, que excede a Francella, pero digo, a mí me encanta. No coincido nada, respeto su lucha en el pasado, hoy lo nombré hace un rato, no coincido en casi nada de lo que dice, está demasiado a la derecha, pero yo lo tengo ahí arriba, pero me pongo de pie, mira, Luis Brandoni actor. Yo como que Luis Brandoni no conozco, no soy biógrafo de Brandoni, no te podía nombrar todas las películas que actuó o las cuando él era principiante. Pero cuando ya más o menos empezó a tener un rol más protagónico o coprotagónico, yo, perdón que exagere, a lo mejor me estoy perdiendo alguna, obvio, yo no lo vi actuar mal. Es más, me encanta. Y lo digo, y es así. Qué sé yo, artistas de Hollywood. Algunos sé que no, algunos se manifiestan. Yo no sé si son republicanos, demócratas. Bueno, Robert De Niro salió a destrozarlo a Trump. Pero no sería mal actor si fuese republicano, o estaría bancándolo. Al Pacino, George Clooney. Después tenés actrices que también se han manifestado en Hollywood políticamente, y no por eso las hacen mejor o menores o peores actrices. Podemos nombrar un montón de ejemplos. Cuando alguien tiene llegada masiva, decíamos, se amplifica todo eso. Y ahí aparecen las tensiones. ¿Es legítimo que un músico o un actor utilice su fama para bajar línea política? ¿O es parte natural de su rol social? Algunos sostienen que callarse también es una forma de tomar partido. Otros creen que mezclar arte y política arruina la obra. En el fondo, el conflicto no es nuevo, pero hoy se vuelve más visible porque todo está registrado, viralizado y discutido en tiempo real. Es lo que hablábamos de los otros temas. Vos antes te doy todos los ejemplos de distintas perspectivas. Gieco opinaba en un programa de radio. No había ni grabación a veces, no quedaba ni en el archivo. Y si vos no habías escuchado ese programa de radio, olvídate. Charlie, Víctor Heredia, qué sé yo, Guaraní. Sí, opinaban. El que lo había visto o escuchado bien y el que no, no. Ahora se sube a las redes, listo, está bien. Opiniones que podría haber tenido en su momento un Borges, un Bioy Casares. Opiniones que también pudieron haber tenido otros escritores, si se quiere, de otra línea ideológica. Antes, o quedaba como anécdota o mito, ese mito de, perdón por el chiste que voy a hacer, pero bueno, aparte estaba hablando de él, de que alguna vez Borges, le cuento a los más pibes, sobre todo, Borges tenía una visión bastante disminuida, y un día un joven, esto les cuento es mito, no sé, lo ayuda a cruzar la calle y mientras van cruzando dice, ¿sabe Borges? Soy peronista, no te preocupes, yo también soy ciego. No sé si será así, pero bueno,
son las leyendas que quedan. El escenario más común no es el extremo, sino el gris. Me encanta lo que hace, me acompaña desde hace años, pero pienso completamente distinto. Leo a un escritor con el que no coincido ideológicamente. Escucho un músico que apoya ideas opuestas a las mías. Admiro una película hecha por alguien que me genera rechazo. Eso me convierte en cómplice, me deja me obliga o deja consumir, o dejar de consumirlo. En la práctica la mayoría convivimos con esa contradicción. La cultura está llena de obras que nos marcaron, más allá de quién las creó, y ahí parece también algo muy humano. No queremos renunciar a lo que nos emociona, pero tampoco queremos sentir que traicionamos nuestras convicciones. Esa tensión es parte de la experiencia cultural contemporánea. Y hay otra cosa también, la sobredimensión. Y no, acá no voy a dar ejemplos, qué sé yo. Porque como piensa como yo es un actorazo. ¡Pah! ¿Cómo canta? No, cómo escribe. Y a lo mejor es un actor de madera, o más o menos dentro del universo artístico. Por algo a las personas las contratan. Es un actor o es un escritor de medio pelo, que vos sabés que no se va a meter en la historia de la literatura, pero como dijo algo contra este gobierno, porque vos odias a este gobierno, no, qué pluma. Pues pasa eso también. Y otra que planteo, cuánta impostura hay a veces en escuchar, y acá es una experiencia personal que voy a contar, la impostura de, bueno, como soy de tal partido político o de tal ideología, a todos nos gusta lo mismo. Es poco creíble. Y lo vi, se me van a enojar, lo vi de ex compañeros de militancia, viejos compañeros de militancia. El que me conoce sabe, yo soy socialista, no lo niego. Y recuerdo en mis tiempos de militancia en el MST, Partido Trotskista, todos, yo no lo podía creer, a todos les gustaba sí o sí Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, por nombrar a algunos de los artistas. Yo la verdad que algunos temas de Milanés, con todo respeto, no niego lo que era este artista cubano, músico, cantautor, a mí medio me aburría. Es más, ustedes fíjense los prejuicios. Yo, que en aquellos momentos que era militancia universitaria, después seguí militando, pero ya desde acá de Rufino, que también me juntaba por ahí con gente de otras agrupaciones, también similar, obviamente, a mí me hacían caras porque yo escuchaba Queen. ¿Y qué le vamos a hacer? Yo escuchaba lo que quería escuchar. Queen no tiene una canción. Pues encima buscaban eso, me acuerdo una anécdota. ¿Y qué dice ahí la canción? No, Queen no va a llamar a hacer la revolución socialista. Y por eso no voy a dejar de escucharlo. O meterle el nacionalismo, cuestiones nacionalistas. Inglés es pirata, no por Queen en general, pero digo, inglés es pirata. Eso que te va a dejar de seguir actores ingleses, escritores ingleses, o británicos si querés. Aunque no, Gran Bretaña no estuvo comprometida toda en la guerra de Malvinas, incluso hubo diferencias allí. Vas a dejar de escuchar Queen, los Beatles, porque es una opinión personal. Para mí el rock británico supera ampliamente al rock de los Estados Unidos. Ampliamente. El británico, acá amplié a toda la hija. Son gustos, por supuesto. Pero no era esa discusión, lo que ve cuando también se pone el plano de los nacionalismos. A ver, si nos vamos a hacer cargo cada uno como ciudadano de lo que hicieron los gobiernos anteriores o qué características tenía mi país en determinada época, por ejemplo de conquistar las conquistas a ultramar y saquear, no tienen la culpa Paul McCartney o cualquier ciudadano común. Y esas contradicciones, ingleses piratas, no hay que hacer nada, no hay que darles pelota. ¿Viste? Y los domingos o los sábados mirás la Premier, sos fan de Queen, y no sé qué otro ejemplo más, pero digo, ¿viste? Son pavadas por ahí. Es para otro tema, pero digo, no tiene nada que ver.
A ver, Chile tuvo a Víctor Jara, nada menos que víctima de la dictadura de Pinochet. Entonces los chilenos son toda una mierda porque apoyaron a los ingleses. No, los chilenos no. Un gobierno y encima un gobierno de facto. Nosotros somos responsables de todo lo que hizo ese gobierno. Y van a decir, ¿por qué toca lo del gobierno de facto? Porque tiene que ver con los límites. Fíjense ahora. No todo es lo mismo. A esto iba. Cuando me metí por el camino de los gobiernos de facto, las dictaduras, los regímenes represivos, torturadores, desaparecedores de personas. Porque una cosa es disentir políticamente. Mira, yo creo más en el liberalismo, creo más en la propiedad privada, la iniciativa privada, que en ciertas cuestiones el Estado no se tendría que meter. No, mira, yo pienso que el Estado debería estar un poco más presente, yo pienso que más distributivo, tendría que tener una presencia mayor en los distintos estamentos de la sociedad, hasta el extremo de que te puede decir, no, yo quiero la abolición de la propiedad privada, por dar ejemplo. Ahora, ¿hasta qué punto no hay un límite? Recordemos que así como hubo artistas que tuvieron que exiliarse, unos que fueron víctimas, otros que por ahí no tenían los medios para exiliarse o la forma o no quisieron, pero desaparecieron, en este caso de la escena, no en otro sentido, en el sentido más despiadado, que tuvo la última dictadura en nuestro país, pero durante esos 7 años no se lo vio más en televisión, en una sala de teatro, no se escuchó una canción de ellos en ninguna radio, ni siquiera las que ya había hecho, y le habían quemado libros, capaz. No se me ocurren ejemplos. Pero también convengamos que están aquellos que fueron parte del órgano de propaganda, para, por ejemplo, legitimar o dar una linda imagen de lo que eran los militares. Ya no está con nosotros, es muy simpático, nos caía, amigo, el ídolo de los niños durante generaciones, Carlitos Balá, junto a Palito Ortega, ¿no? Filmando esas películas donde los militares eran unos tipazos, mientras desaparecían personas, eran torturadas, se tenían que ir. Yo creo que ahí está el límite. Es una opinión, es una opinión. Yo, como te decía, te puedo dar ejemplo de artistas más conservadores o más alineados, que si se quiere, a gobiernos más liberales, y no perderme sus genialidades. Luis Brandoni, lo nombro siempre porque para mí es emblemático el caso. En cuanto a mí me genera como actor respecto, si se quiere, inversamente proporcional a su pensamiento político. Otro actor que como tal me gusta mucho y no coincido en casi nada es Oscar Martínez, que bastante derechoso se ha vuelto también. No sé cómo pensaba antes, mentiría. Repito, ejemplos de ficción no puedo dar. Yo, abro otra ventana. Cuando publican el meme intelectuales de derecha, justo que hablé de ficción, te dicen ficción por aquel lado, ¿qué tal, bibliotecario? Decir que la derecha no tuvo intelectuales es una burrada, que la dicen muchas veces compañeros. Cuando digo compañeros no hablo, porque por ahí van a estar escuchando del espacio en el que estoy actualmente y van a pensar que es alusivo a ello. Me refiero a todos los que, digamos, estamos de un mismo lado o un lado similar. La Argentina, en la actualidad, digamos que la degradación de la presencia intelectual es transversal. No es tampoco tan brillante, se escribe, si se quiere, de sectores más progresistas. Ponele la variante que quieras, desde el centro hacia la izquierda. Digamos que en eso puede haber un poco más de formación, si se quiere, en el sentido de algunas, que eso por cuestiones ideológicas genere ciertas inquietudes, pero bueno. Respecto a la inexistencia de intelectuales de derecha, me parece de ignorancia. De ignorancia. Hubo muchas plumas brillantes
de derecha o conservadores, no nos vayamos al extremo, de posturas más conservadoras, hasta más de centro, derecha, a ver, que yo ya nombré, o los podías ver en la tele conduciendo programas. A ver, Mariano Grondona, ¿alguien puede dudar? ¿Alguien puede dudar ideológicamente de Mariano Grondona y de su capacidad intelectual? Después que la haya utilizado de forma nefasta, que más allá después que pidió perdón por haber escrito y contribuido al derrocamiento de Ilia, pero bueno, no se puede negar sus condiciones intelectuales. Para nombrar dentro de lo que es, si se quiere, el periodismo, la prensa también. Algunos supuestamente no son de nadie, que eso no existe. Pero hay un montón de casos así. Bueno, como nombraba de ficción, tenés también ejemplos a lo loco. Es contradictorio al mío, me hago cargo porque se me borraron todos los ejemplos. No quise andar leyendo. Estaba convencido, cosas que pasan, no estaba convencido que me iba a acordar muchos más y te tiro dos y meto un etcétera. Pero bueno, para algo están también ustedes, que es lo que quiero que hagan, empiecen a participar. Ya deja de ser estético e ideológico y pasa a ser ético lo que hablábamos. Porque en todo caso, ser más liberal, una mirada más conservadora es ideológico. Pero hay cuestiones que son éticas. Un artista que apoyó abiertamente regímenes autoritarios, negó violaciones a los derechos humanos o relativizó el terrorismo de Estado. Ahí es donde muchos dicen hasta acá. No porque su arte deje de ser bueno, sino porque el contexto pesa. Otros sostienen que la obra sigue siendo válida, aunque el autor sea repudiable. Este es el punto más áspero del debate, donde no hay respuestas universales, sino decisiones personales atravesadas por la historia, la memoria y las heridas colectivas. O sea, si vos querés seguir acompañando como lector, como lo que fuera, a artistas que apoyaron la dictadura, ¿quién va a hacer algo para que dejes de hacerlo? Son decisiones, obviamente. A mí personalmente me generan mucho rechazo. En los últimos años apareció una tercera vía más compleja que la estuvimos hablando. Ni cancelar automáticamente ni mirar para el otro lado, contextualizar, entender cuándo, dónde y por qué alguien dijo lo que dijo, no para justificarlo todo, sino para simplificar. Hay artistas hijas de su época, hay otros que sostuvieron posiciones aún cuando ya no eran aceptables, hay quienes evolucionaron, pidieron disculpas y revisaron su pasado. La pregunta ya no es solo lo consumo o no, sino cómo lo consumo, con conciencia, con debate, con información. Tal vez el problema no sea escuchar una canción, sino fingir que nada pasó, porque también es válido y aceptable que alguien, hubo muchos, a ver, León Gieco una vez lo admitió, nada más que se abrió enseguida. Esa sensación de alivio de buena parte de la sociedad, por más que lo nieguen cuando llegó la dictadura. El tema está el que lo sostuvo hasta el final, el apoyo, y hasta los que después jamás los escuchaste arrepentirse. Como los casos de que dijeron, che, no, esto no me está gustando. Y en todo caso, si soy medio, me callo, me hago el gil, me tomo un avión, o si no, no sé, pero digo, hay de todo. Quiero decir, el que inicialmente, yo eso de la condena, al que inicialmente, más allá que no fue algo elegido democráticamente, el que por ahí inicialmente dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, tampoco es para condenarlo. Tema que si en el 78 seguí, 79 seguí, 80 seguí, 81, hasta llegar a la democracia, apoyando. Porque convengamos que generalmente en ciertos ámbitos hay información que se maneja antes. No estamos hablando de épocas de redes sociales, ni nada, ni de internet, ni de comunicaciones como las que conocemos hoy en día, pero tenés llegada a información que uno puede entender que la ciudadanía común, y sobre todo en localidades alejadas de los grandes centros, no tenían. Porque vos acá no veías operativos
con Falcon Verde en Rufino. Quizás te lo podía llegar a contar algún familiar. ¿Hubo situaciones raras? Las hubo. Pero de ahí a comparar con la información que puede llegar a tener otro, ni hablar los que estaban en los medios de comunicación. Este dilema no tiene una respuesta cerrada y ya nos vamos despidiendo, y eso es lo más sano. Vivimos en una época que exige coherencia, pero también nos enfrenta a contradicciones permanentes. Todos las tenemos. El arte no es neutro, los artistas tampoco. Nosotros como público tampoco lo somos. Tal vez la clave no esté en exigir pureza ideológica, ni separar todo de manera artificial, sino empezar a pensar, a incomodarnos, a discutir sin consignas rápidas, porque cuando el arte nos obliga a hacernos preguntas difíciles, incluso sobre nosotros, quizá ahí esté cumpliendo una de sus funciones más profundas. Por supuesto, esto es un tema que da para largo y yo espero que haya participaciones de parte de ustedes, y una vez más a los que están siguiendo nuestros programas o microprogramas posteados les agradezco, aunque sean poquitos todavía, y a los que nos escuchan en vivo también. Esperemos que alguna vez se animen a dar a conocer su voz. Un abrazo enorme, y mañana, ya buscando lo que es el jueves, estaremos de vuelta aquí. Que descansen y que la pasen muy bien.